yo nada más quisiera aprovechar el espacio para platicarles un poquito de quiénes somos nosotros. Sabemos que, bueno, pues la mayoría de las personas conectadas fueron invitadas por un asesor de SOC. Y seguramente nos conocen porque en algún momento contrataron algún producto financiero con nosotros o actualmente están tramitando, no sé, tal vez un crédito hipotecario, un crédito para su empresa o bien un fondo de inversión. En SOC somos asesores en productos financieros, somos el asesor de productos financieros más grande de México. Y nuestra misión es ayudarlas y ayudarlos a todos ustedes a elegir la mejor opción según su perfil y sus objetivos patrimoniales. Tenemos más de 25 años en la industria. Trabajamos con más de 30 instituciones financieras, más de 100 productos financieros entre inversiones, créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos empresariales. Nos gusta denominarnos como un supermercado de productos financieros, ¿no? Un lugar en donde cada una y uno de ustedes se puede acercar para elegir la mejor opción. Hemos atendido afortunadamente muchísimos clientes, hoy en día más de 200,000 familias que se han beneficiado de nuestro servicio. Y bueno, pues nos encanta hacer este tipo de cosas porque, como comentaba Rebeca hace un momento, no nos gusta tener un acercamiento con nuestros clientes a través de venderles cosas, ¿no? Eso pues creo que no es lo que al menos a mí me gustaría. Preferimos, pues bueno, tener este tipo de acercamientos, agregándoles valor, agregando conocimiento, ¿no? Y bueno, pues obviamente soluciones a su medida. Hace un momento veía el comercial que tenemos en televisión. Tenemos campañas en diferentes medios. Estamos patrocinando la NFL. Ya empieza en un par de meses la NFL. Seguramente nos verán por ahí. También patrocinamos a la Fórmula 1. Y bueno, pues tenemos pautas en diferentes medios, tanto de televisión, radio, internet. Está ahí nuestro código QR para que nos sigan en redes sociales. Constantemente estamos publicando información de valor, ¿no? Update del mercado, cómo va el dólar, cómo van las bolsas, información que todos los días se está publicando. Pues bueno, ahí nosotros le damos seguimiento, además de consejos para tener unas finanzas sanas y poder hacer una correcta gestión patrimonial. Como les decía hace un momento, nosotros trabajamos con muchas instituciones financieras y el día de hoy tengo el enorme gusto de hablarles de uno de nuestros principales socios comerciales, GBM. GBM es la institución financiera especialista en inversiones más grande de México, es la número uno. 9 de cada 10 cuentas de inversión están en GBM. Ellos son unos especialistas en este tema de gestión patrimonial. Imagínense, GBM tiene más de 50,000 millones de dólares en activos bajo custodia, más de 9,000 millones de dólares en activos bajo administración. La tecnología de GBM, créanme, es una locura. Se puede aperturar una cuenta en cuestión de 5 o 10 minutos, tienes una cuenta aperturada. Y obviamente, pues bueno, tienen portafolios de inversión que ya sea una solución estandarizada o bien una solución personalizada, dependiendo del perfil y el horizonte de nuestros inversionistas. Obviamente, pues es una institución regulada y certificada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y el día de hoy, nuestros amigos de GBM tienen una oferta especial para todas y todos ustedes. Por ser amigos de SOC, GBM tiene una oferta especial.
es un fondo de inversión. Bueno, en realidad son dos alternativas. Una es una inversión en pesos que te puede pagar un rendimiento superior a CETES. Hoy en día los CETES están cotizando alrededor del 8%. Bueno, pues este fondo de inversión paga un rendimiento un poco superior, arriba de CETES. No cobra la cuenta en GBM, no cobra comisión por apertura, no tiene un plazo forzoso, no tienen ustedes que mantener el dinero durante cierto tiempo, no hay cobro de anualidades, ni tampoco hay penalizaciones en determinado momento por retirar el dinero, por disminuir el saldo, por dejar la cuenta en ceros, porque pues necesitas todo el dinero. Pues no hay ningún costo de este tipo. Tampoco este fondo en pesos tiene un monto mínimo. Les invito a que si a alguna persona le interesa esta oferta especial, contacte a su asesor, contacte a la persona que los invitó a esta conferencia, o bien síganos en nuestras redes sociales, ahí está el código QR, por ahí nos pueden contactar. Si hoy en día no tienen un asesor asignado aún, bueno, pues los podemos poner en contacto con uno de ellos, ¿no? Además de esta inversión en pesos, que como les digo, pues no exige un plazo, no tiene un monto mínimo, también tienen un fondo en dólares. Este fondo es una locura porque tu dinero se encuentra en dólares. Compras los dólares a un precio, a un tipo de cambio preferencial. Hoy el dólar, seguramente muchas y muchos lo sabrán, está en niveles que hace mucho tiempo que no veíamos, después de todos los sobresaltos que tuvimos el año pasado. A ver, ahorita Mariano nos platicará un poco al respecto. Pero bueno, pues hoy el tipo de cambio está en muy buenos niveles para comprar dólares. Y como saben, pues en México es muy difícil tener una cuenta en dólares. Solamente empresas que tienen una cuestión de comercio exterior pueden tenerlas. Bueno, pues a través de GBM ustedes podrían tener parte de su capital en esta divisa, con el beneficio, pues bueno, de tener el dinero en dólares, que como sabemos, pues bueno, es el verdadero referente de valor adquisitivo en México. Este fondo, igual que el fondo en pesos, no cobra comisión por apertura, no exige un plazo forzoso. Tú puedes tener el dinero un día, una semana, un mes, un año, el tiempo que ustedes decidan. No cobra anualidades, no cobra penalizaciones, como les decía en el otro caso. Y además de tener tu dinero en dólares, paga un rendimiento, ¿no? El rendimiento en este fondo es un poco más pequeño que el de pesos. Los bonos en Estados Unidos pagan una tasa inferior. Allá las tasas son más bajas. Las tasas en Estados Unidos andan alrededor del 4%. Bueno, pues este fondo, además de tener tu dinero en dólares, invertido en uno de los productos más seguros del mundo, que son bonos del Tesoro de Estados Unidos, además te paga un rendimiento. Les recomiendo que contacten a su asesor para mayor información. También otro beneficio especial, GBM tiene una cuenta para personas morales, para empresas, un servicio que se conoce como tesorería, en donde usualmente las empresas pues, suelen tener el dinero en el banco, ¿no? Es muy común, ¿no? Porque pues ese dinero lo vas a necesitar tal vez mañana para pagar a los proveedores, para pagar la nómina. Bueno, pues esta cuenta de GBM es una cuenta que tiene liquidez diaria. No tienes que mantener el dinero durante cierto tiempo. Entonces, el dinero, en vez de permanecer en la cuenta bancaria tradicional, lo puedes poner en la cuenta de GBM y te va a estar generando rendimientos diarios con una tasa superior a CETES, ¿no? Este producto se puede contratar tanto en pesos como en dólares, como los productos que les acabo de comentar. Nomás para darles un dato, 99% de las empresas en México no tienen esta solución. El 99% de las empresas en México suelen tener el dinero
en una cuenta bancaria, en un banco tradicional, bueno, pues en vez de tenerlo ahí, que no genera ningún rendimiento, bueno, pues lo pueden tener en esta cuenta GDM, que es totalmente gratis, es un beneficio para todos ustedes. Y bueno, por último mencionar que bueno, pues tenemos un servicio de banca patrimonial. Este es un servicio dirigido a personas pues con capitales un poquito más sustanciales, gente con un capital arriba de los $25,000 más o menos. Bueno, pues tienen acceso a este servicio que bueno, pues principalmente lo que busca pues es dar una rentabilidad superior, una diversificación dependiendo del perfil de las personas. GBM tiene una filial en Estados Unidos, por lo tanto, si alguna persona quisiera tener tal vez parte de su capital en este país, pues bueno, se podría conseguir a través de GBM. Y bueno, pues ya productos más sofisticados, tanto de renta fija como de renta variable, un servicio muy ad hoc para aquellas personas que, bueno, pues ya han logrado amasar un capital un poquito más significativo, ¿no? Igual que los otros, si alguna persona tuviera interés en alguno de estos productos, les recomendamos se pongan en contacto con su asesor para mayor información, para que uno de nuestros asesores certificados ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores pueda platicar con ustedes y ayudarlos a estructurar el portafolio ideal. Y bueno, pues ya vamos a lo importante en realidad. Les dejamos por aquí el código QR para que nos sigan en redes sociales, sea Instagram, sea Facebook. Como les decía hace un momento, ahí constantemente estamos publicando contenido interesante. Y bueno, pues ahora sí, vamos al plato principal. Mariana, buena tarde. Bueno, no te digo mucho gusto porque Mariana ya es buena amiga de SOC. Pero para no errar, me gustaría mejor que Rebeca la presente como se debe. Porque ahorita ya Mariana nos trae una presentación, nos hizo el súper favor de hacernos una presentación para todos nuestros clientes. Pero bueno, Rebe, a ver si nos puedes platicar un poquito del bio de Mariana. Claro que sí, muchas gracias Jacobo. Gracias Mariana por acompañarnos el día de hoy. Pues les vamos a presentar quién es Mariana. Mariana, que justamente ya ha tenido participación con nosotros en SOC, es internacionalista por el Colegio de México, cuenta con una especialidad en comunicación gubernamental por el Tecnológico de Monterrey y es experta en asuntos públicos y comunicación gubernamental. Actualmente es consultora en una reconocida firma internacional de análisis económico y más de 10 años de experiencia en análisis de acontecimientos nacionales e internacionales. Entonces, pueden ver el nivel de Mariana. Por ello es que el día de hoy ella nos está presentando pues el panorama geopolítico global 2025, porque pues sabemos que están pasando muchísimas cosas a nivel mundial y es muy importante entenderlos, no solamente quedarnos con la noticia que de repente nos dan y que de repente puede ser muy alarmista o que pues no se le da la importancia. Entonces para ello tenemos a una experta. Mariana, bienvenida, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Rebe y Jacobo. Muy contenta de estar aquí. Gracias a todos los que están presentes también. Muchas gracias a ti, Mariana. Pues bueno, pues todos oídos. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla para que podamos ir sobre un documento. Déjenme. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias. Pues buena tarde a todos. Verán que este es un tema tan amplio como podamos entender la palabra global, o sea, es muy, muy, muy grande. Tenemos poco tiempo, pero estoy muy tranquila de que podremos poner los puntos importantes para llevarnos a la reflexión. Nuevamente muy agradecida por la invitación y sobre todo valorando muchísimo que también estos espacios
dada la relevancia que tienen el sector y los asesores inmobiliarios en la vida diaria de las personas, literalmente nos llevan a decisiones de compra. Creo que es muy valioso que también estemos bajando estos temas a estos círculos más amplios y justamente, como bien decía, no nada más quedarnos con las noticias y como consumidores de información, sino también, pues a lo mejor hacer un poco más la labor de formarnos como actores de la conversación, ¿no? Y creo que eso es algo bien, bien valioso y sobre todo muy importante hoy en día. Hice una presentación que puede estar muy larga, me voy a ir un poco rápido para que cubramos los temas y sobre todo porque quiero detenerme en los puntos finales de reflexión, un poco más pensando en la audiencia que tenemos hoy, ¿no? Em, bueno, siempre que hablamos hoy en día de contexto geopolítico, yo creo que es muy importante no perder de vista que la pandemia tiene apenas 5 años. O sea, apenas puede sonar como apenas 5 años, ¿no? O sea, son ya casi una generación nueva, pero en términos estructurales, pues sí tiene poco tiempo. Lo que también es cierto, aunque es poco tiempo, ya es suficiente para que hoy tengamos consecuencias muy evidentes y básicamente, pues que son las que hoy determinan el ritmo de las circunstancias globales. Algunas de las cosas muy evidentes que tenemos pues hoy en día y que no necesariamente son consecuencias de la pandemia, pero que sí son impactadas directamente, pues es desde luego la escalada de conflictos, la prolongación de las confrontaciones bilaterales, el auge de autoritarismos de derecha, toda la polarización ideológica que se ha hecho en torno a la pandemia. Recordarán esta conversación entre los que querían usar cubrebocas, los que no, los que decían que era una conspiración, los que no, los que se querían vacunar. Eso es algo que hoy en día partimos de un mundo polarizado y pues esto derivó en crecientes crisis de representación política que este año y el año pasado particularmente ya vemos materializadas. El año pasado y este fueron los primeros que tuvieron ciclos electorales en donde ya las poblaciones estaban calificando las gestiones de los gobiernos en la pandemia. Es decir, ya era mucho más que una lucha ideológica entre partidos, entre ideales, era realmente una calificación de cómo habían los gobiernos y los países, por ende, navegado esta disrupción tan relevante. Nada más para recordarnos un poco y seguramente, al menos en lo personal, es un ejercicio que trato de hacer siempre que me aproximo a analizar un fenómeno actual, es a ver qué aprendimos de la pandemia y qué hoy ya dejamos por completo fuera de la charola, ¿no? En términos geopolíticos, que es un poco pues, el motivo de la reunión de hoy. Básicamente lo que vimos fue desde ahí una resignificación de la globalización. Hoy en día podemos decir que todos sabemos que la globalización está en conflicto, que está en duda, porque Trump, porque China, la guerra arancelaria, etcétera. Pero yo sí me atrevo a trazar esta resignificación justo al momento de la gestión de la pandemia. ¿Por qué? La pandemia era el escenario ideal para que todos los países nos pusiéramos de acuerdo, cooperáramos, sumáramos esfuerzos, teníamos un enemigo común y diferentes capacidades de acción. Estaban los países ricos, que fueron los que protagonizaron el desarrollo e innovación tecnológica y médica, y por ende también estaba el otro polo, que es pues quien tenía que recibir la asistencia. Y no vimos esto. Hubo estrategias nacionales totalmente superadas por las colectivas. Los líderes tuvieron que tomar decisiones basadas en los intereses locales mucho antes de los intereses geoestratégicos y esto pues empezó a derivar en lo que hoy vemos muy claramente, que es que los actores están actuando, valga la redundancia, con base en sus intereses pues mucho más locales que compartidos. Y esto está impactando temas naturalmente económicos, ambientales, de salud pública, de educación global. Y pues hoy en día estamos heredando este contexto en el que los países simplemente no pudieron ponerse de acuerdo ante un enemigo que estaba diseñado para probar el sistema internacional, como pues fue la pandemia. A principio de este año, el Foro Económico Mundial, bueno, cada año, de hecho, es una herramienta muy interesante que justo les recomiendo como parte del portafolio de documentos que vale la pena revisar cada año para poder, pues al menos tener más norte en nuestro día a día. El panorama político global del Foro Económico Mundial. Hacen un reporte de riesgos globales y este año, muy interesante y muy congruente con todo lo que hemos visto, ya la mayoría, 6 de cada 10 personas encuestadas estaban de acuerdo con que el mundo ya no es bipolar. Ya no es Estados Unidos contra China, ya no es Estados Unidos y Europa diciéndonos
cómo deberíamos comportarnos, dictando las normas internacionales. Hoy estamos en un mundo multipolar y ahorita vamos a aterrizar porque cada vez es más inminente esto. Estamos viviendo en tiempo real un sprint, literalmente hoy, ahorita les comento por qué, hacia un mundo fragmentado y multipolar, en el que pues sí, las tensiones internas conviven con muchos más embates y conflictos entre países, y también estos conflictos, es que es como un poco el juego del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? Los países se hicieron aislados y entonces crearon conflictos, o los conflictos están surgiendo naturalmente, como siempre pasa, siempre vivimos en un mundo en guerra, vamos a ver ahorita los datos, y entonces estos conflictos están coexistiendo en un momento en el que no hay manera de combatirlos juntos, porque cada quien está peleándose en su propia trinchera. Pero la realidad y el consenso es que hoy pues tenemos este mundo dividido, ¿no? Otros de los dos datos más para entender la aproximación hacia dónde estamos hoy parados. A mí me gusta mucho ver siempre estas estadísticas de los gobiernos las personas están aprobando a sus gobernantes, no están aprobando a sus gobernantes. Cuando vemos algunas estadísticas comparadas entre aprobaciones presidenciales, pues vemos que hoy tenemos, a pesar de que ya estamos en esta era en la que las personas están evaluando o evaluaron ya cómo se gestionó la pandemia para bien o para mal, tenemos líderes como el de India, que es el que tiene la mayor aprobación global comparada, donde casi 8 de 10 personas aprueban la manera de gobernar. Luego tenemos líderes como Macron en Francia, en el que apenas casi 2 personas de 10 aprueban lo que está haciendo. Entonces, pareciera mentira y creemos siempre que los países europeos son países que viven en estabilidad, pero si vemos hasta abajo, Reino Unido, España, Países Bajos, Francia, son los que menos aprobación tienen, y esto puede tener que ver con que pues los impactos han sido mucho más evidentes porque hubo una acción de gobierno mucho más agresiva. En el caso, por ejemplo, de India, en el caso de México, lo recordarán, era un poco difícil rastrear qué es lo que realmente estaban haciendo los gobiernos y qué es lo que no. Entonces, por eso es más difusa nuestra percepción sobre lo que se hizo bien y lo que no. Y lo que hoy en día vemos es que en los tres países, al menos de nuestra región, y que pues son los que casi siempre dominan no solamente los ciclos de noticias, sino pues literal los impactos de las decisiones geopolíticas en las vidas personales de México, pues me gusta aquí señalar en un cuadrito, como verán, espero que se vea bien la gráfica, la aprobación que tiene Canadá, que tiene México y que tiene Estados Unidos. Canadá 56%, el que más tiene, Claudia 53%, y Estados Unidos con 44%. Más o menos nos vamos iguales. Otro de los mapas muy importantes a estar monitoreando, pues son las elecciones que se llevan a cabo este año. Como ya decía al inicio, pues el mapa geopolítico siempre se está reconfigurando. Todo el tiempo están tomando decisiones, perfiles distintos, reaccionando a diferentes momentos. Y pues vemos ahorita en este listado que pues hay muchísimas elecciones sucediendo mientras estamos platicando. El fin de semana hay elecciones, en agosto va a haber elecciones en Bolivia, en México está aquí en este mapa por la elección judicial, que también recordarán, pues vivimos apenas. Y todo esto es relevante porque en términos geopolíticos, no solamente porque pues es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y somos actores participantes de esto, sino porque pues literalmente esta interconexión del mundo convierte estos eventos globales en factores locales. Y toda la estabilidad global y la confianza de los inversionistas, que en este caso es su, digamos, su foco prioritario, depende de la percepción de estabilidad internacional. Entonces, cuando hoy tenemos todas estas variables coexistiendo, no solamente hoy, sino siempre, pero creo que hoy en día las tenemos mucho más evidentes por tanto flujo noticioso, tantas redes sociales, tanto pánico también, y cómo los diferentes actores están subiéndose a este tren de información, pues obviamente todos los días nos enfrentamos con el típico comentario de que casi casi que pago la tarjeta o no, porque no sé qué va a pasar, ¿no? A final de mes. Yo he visto este comentario muchísimo en redes, muchísimo en conversaciones escuchadas, etcétera, y es algo muy válido. ¿Por qué? Porque pues vivimos en este contexto de incertidumbre continuamente. Otro de los mapas que vale mucho la pena estar observando, pues es los conflictos, ¿no? Este es el conflicto de inicio de año. ¿Cómo va a estar el año marcado en los conflictos más grandes, más mediáticos? Ucrania y Rusia, lo que pasó en Oriente Medio, que hoy en día es una realidad totalmente distinta. Ahorita ya habría que incluir otros países también.
los conflictos en África, los conflictos en América Latina, que pues básicamente no son entre actores estatales, sino son temas de inseguridad pública y actores no estatales, es decir, grupos del crimen organizado, que están hoy poniendo contra las cuerdas la estabilidad nacional, que justamente impacta también en decisiones de inversión como las calificaciones que tiene México como riesgo país. Ese es un indicador muy relevante para todos los que estamos aquí sentados. Les decía que ese es el mapa con el que empezó el año, era la perspectiva del año. Hace como 10 días, el Instituto para la Paz de Oslo publica este estudio que cada año analizan cuáles son los conflictos que están activos, cuáles son las guerras que hoy en día están en marcha. Y como decía, no nada más las guerras entre países, sino las guerras dentro de los países. 2024 fue el mayor número de conflictos desde la posguerra mundial. Y esta frase aplica perfectamente igual para 2023. 2023 fue el año con mayor número de conflictos desde la posguerra. Pero sí importante decir que esta frase no ha sido vigente cada año. O sea, 2024 y 2025 han tenido un repunte en los conflictos por todas las circunstancias que ya platicamos antes, disrupciones económicas, sociales, políticas, ambientales, también durante el periodo de la pandemia, que solamente pusieron en evidente pues las tensiones que ya se estaban cocinando en diferentes latitudes. Esto lo que nos dicen las personas encargadas de analizar y que están dando seguimiento puntual sobre qué es un conflicto y qué no, nos dicen que no es una subida nada más, es un giro estructural. Hoy el día el mundo está mucho más violento, mucho más fragmentado que hace una década y vemos en este mapita, como les decía, los conflictos estatales hacia arriba, los conflictos no estatales hacia arriba en algunas regiones. En el caso que a nosotros nos convoca las Américas, pues vemos en la parte de los conflictos no estatales, es decir, grupos, sí, o sea, no entre países, sino grupos guerrillas, grupos organizados, como ya les decía. En el caso de América tuvimos un aumento increíble de 2016 en adelante. En el caso, por ejemplo, de conflictos estatales, la región que encabeza mucho mayor aceleración es África. No quiero decir que ninguno de los dos conflictos sea mayor o menos grave, pero creo que en el caso de conflictos no estatales es una conversación que muchas veces posponemos. Como no vivimos en un continente que tiene guerras activas, muchas veces desestimamos que estamos en un conflicto armado todo el tiempo. En el caso de México, bueno, en el caso de los conflictos no estatales, vemos que la mayor alza fue en las Américas. Y esto está mayormente determinado por las situaciones de inseguridad pública que estamos viviendo todos los días. En el caso de México, por ejemplo, la situación de seguridad pública y los conflictos están escalando y superando las narrativas que hemos tenido en los últimos años, que han sido ya de por sí bastante escandalosas. Hoy en día, cuando vemos las percepciones de inseguridad en 2024, que son los últimos indicadores estatales, pues vemos estados que básicamente se consideran viven en un permanente estado de inseguridad. Vemos aquí el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, donde 9 de cada 10 personas en promedio se considera en una circunstancia insegura. Eso es lo que vemos nosotros. Lo que vemos hacia afuera también es de reflexionar. Hoy en día están muy mapeados cuáles son los cárteles entendidos como internacionales e identificados por otros actores. Este es el mapa de designación de carteles internacionales que tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Verán aquí, seguramente vieron este mapa, estuvo circulando muchísimo en medios porque pues es muy escandaloso por dos razones. Una, porque hay muy pocas partes del territorio nacional en donde hay baja intensidad de presencia de cárteles, que es básicamente la península y el centro, algunas partes. Y por otro lado, porque otros actores nacionales han sido capaces de desarrollar la inteligencia para mapear la violencia dentro de un país como el nuestro, un país que históricamente y al menos en las últimas 3-4 décadas hemos sido polos de desarrollo que habíamos logrado de alguna u otra forma mantener la estabilidad interna. Hoy en día, como ustedes lo saben, hoy en la mañana o ayer me parece, hubo unas declaraciones del presidente Trump sobre que pues en México los gobiernos están petrificados ante la inseguridad y por ende pues somos un socio no confiable. Y entonces esto nos lleva a entender cuáles son las tendencias actuales. En términos geopolíticos, yo veo dos grandes tendencias actuales. Por un lado, la desglobalización, que ya comentábamos, se aceleró al principio, y la regionalización. Y por otro lado, un multilateralismo flexible muy a modo.
Cuando pensamos qué significa el multilateralismo, básicamente lo que decía al inicio, todas estas organizaciones e instituciones globales que se supone son lo que establecen el orden global. La ONU, la OMS, UNICEF, UNESCO, todo el orden de gobierno global y los grupos en los que se agrupan, valga la redundancia, los países para tomar decisiones y atender problemas públicos. Hoy en día, por un lado, vemos que cada vez hay menos consensos globales, cada vez se forman más alianzas paralelas temáticas, ahorita vamos a ver en específico una, y en cuanto al multilateralismo flexible, pues también, o sea, la ONU cada vez está más dejada de lado, los órganos internacionales son cada vez menos relevantes. A mí me duele mucho decirlo como internacionalista, porque yo sí crecí profesionalmente con esta ambición de que la ONU era quien entendía y imponía el orden global, pues hoy en día la verdad es que están bastante superadas. Pero estas son las dos grandes tendencias. El otro gran elemento, si nosotros hacemos una búsqueda en Google rápida de qué es la geopolítica, qué me explica la geopolítica, qué significa hoy en día, vemos esta nueva guerra económica entre Estados Unidos y China, donde pues nuestro nombre, como ustedes bien saben, es bastante popular. Primero porque las tensiones entre Estados Unidos y China en este orden de desglobalización, de regionalización y donde no hay órganos internacionales con la misma relevancia que antes, empieza a surgir esta rivalidad no solamente económica, sino también tecnológica, y yo me atrevo a decir hoy en día con la llegada de Trump, también ideológica. Parece de locos que cada vez escuchamos más a China apostar por la globalización, apostar por el comercio libre y global, y cada vez escuchamos más a Estados Unidos pues como que hay que cerrarse, cuando antes pues era el principal promotor de la globalización y el capitalismo y la apertura de fronteras y el intercambio comercial. Hoy en día estamos viendo esa reconfiguración también de valores que pues desafortunadamente nos está tocando vivirla en tiempo real, desafortunada y afortunadamente. Pero en cuanto a la Guerra Fría, que es como lo que está muy, el concepto que nos bombardean y nos bombardean de estas tensiones, pues estas tensiones entre Estados Unidos y China naturalmente derivan en la ruptura de cadenas de suministro. Esto creo que lo conocemos bien todos, tiene implicaciones logísticas que hemos visto y que impactan en los precios, desde luego también en la oferta de productos que están directamente relacionados con estas cadenas de suministro que hoy en día pues ya son insostenibles por estas diferencias ideológicas. Y entonces ahí es donde México surge de manera muy relevante. Tendrá un par de años, yo creo, que este concepto se puso muy de moda. Todo era nearshoring, todo era que México iba a ser el destino logístico, que México iba a ser el destino que iba a captar las inversiones e iba a utilizar su privilegio geográfico, del que nos hemos valido toda nuestra historia de desarrollo económico, para pues construir este puente entre Estados Unidos y China. Sin embargo, pues esto no iba a pasar solito, no nos iba a alcanzar la circunstancia geográfica, íbamos a tener que invertir en términos de desarrollo humano, en términos de desarrollo laboral, en términos de garantías de seguridad y desde luego también pues en ser capaces de ofertar toda la infraestructura de vivienda, de inversión, centros de datos, infraestructura de cadena fría que implica cachar esta relocalización de inversiones. México desafortunadamente también hemos estado atravesando por diferentes procesos de reajuste interno y pues hoy en día hay quienes dicen, escuchaba antier un podcast que decía que si ya se nos había pasado el tiempo. Yo no creo que ya se nos pasó el tiempo porque creo que China y Estados Unidos están desacelerando. Lo que sí creo es que urge que nos pongamos las pilas para cachar esos sectores en los que tendríamos que estar ya en una senda de desarrollo que francamente pues hoy no estamos. Estas tensiones que en la teoría parecen muy, pues sí, son muy explicables, ¿no? Por sí mismas. China se enoja con Estados Unidos, se rompen las cadenas, Estados Unidos busca transferir su diversificación, China busca cerrar estas brechas en el desarrollo tecnológico y México surge. México cae en las bondades para nosotros. Ya expliqué un poco por qué en México no. En el caso de China y Estados Unidos es un poco lo mismo. China no estaba tan listo como podríamos haber pensado para cerrar las brechas de innovación. Pero aunque China no estaba tan listo, para lo que China siempre ha estado listo es para desarrollar cosas en tiempo récord. Yo les cuento rápido que yo viví 6 meses en China cuando estaba en la universidad. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, pues yo vivía en el edificio de la universidad y en la ventana que daba hacia atrás había un terreno. Yo estuve 4 meses en esa habitación
Y en esos 4 meses vi un terreno baldío y hasta un hospital totalmente desarrollado, listo, puesto en marcha. Porque son rapidísimos. O sea, de verdad es rapidísima la cosa. Y esto les hablo hace 10 años. O sea, China puede no tener el hospital ubicado ahí para atender, pero si en 3 meses tiene que tener un hospital para atender en ese momento y en ese espacio, lo va a tener. Es lo mismo que estamos viendo hoy con las brechas. China aceptó los impactos económicos que está teniendo, toda la inversión que está teniendo que hacer para subsidiar el desarrollo de vehículos eléctricos, subsidiar el desarrollo de infraestructura, los costos también que le está teniendo políticos al interior, con tal de estar capaz de cerrar esta nueva circunstancia que le está imponiendo la guerra entre Estados Unidos y China. Por su lado, Estados Unidos, pues obviamente también tiene que cerrar y diseñar sus nuevas circunstancias, pero en un liderazgo muy problemático, como ya sabemos, con Trump, que pues llegó con todas las circunstancias de armar y desarmar. ¿Por qué? Porque pues la gente venía harta, cansada y desilusionada de pues las administraciones demócratas, particularmente la de Biden y la gestión de la pandemia. Entonces, México ya decíamos, no está tan listo, pero puede entrarle al quite. China yo creo que se está preparando demasiado, muy bien, y Estados Unidos pues sigue ahí llevando una lucha interna. Oigan, no sé cuánto tiempo tengo. No me fijé a qué hora entré. Si me puede Rebe por ahí Dale, mandar un mensaje. dale, dale, Mariana, por Vale, favor, interesantísimo. buenísimo. Ahí me paran cuando me tengan que parar, pero igual me apuro. Em, y entonces vemos a Trump, ¿no? Hablaba yo de que llega Trump eh, con muchas necesidades, con mucho ámbito de acción, muchas ganas de disrumpir, sin embargo, con poca dirección. Entonces tenemos esta ilustración que a mí me da miedo, honestamente, porque son los medios americanos empezando a entender si Trump es como un César que básicamente está llevando una cruzada de Estados Unidos en un mundo fragmentado, conflictivo. Espero que no, que la historia no lo juzgue así posteriormente, pero lo que sí vemos es que Trump lo que está haciendo es jugar la carta para poder subsanar todas estas otras necesidades que ya platicaba antes desde el ámbito de seguridad nacional. O sea, hoy en día Trump está priorizando o aparentemente priorizando, y me pongo yo solita el aparentemente porque la verdad es que hoy en día no tenemos una directriz de su política exterior ni de su política comercial, salvo pues las acciones que da todos los días y las declaraciones. Pero todo lo que tiene en común, si ustedes se ponen a pensar qué es lo que hay en común de todas las últimas declaraciones y acciones de Trump, es la urgencia de priorizar la seguridad nacional o de exacerbar necesidades de seguridad nacional al centro de toda decisión. Y pues honestamente cuando eres un ciudadano, es contrasentido que vayas en contra de acciones que se supone son para salvaguardar tu seguridad nacional. Entonces Trump lo está haciendo bastante bien en racionalizar todas sus acciones un poco cuestionables, en decir que son en favor y por la seguridad nacional. Hoy en día, y vamos a ver un cuadrito, cuando vemos las reacciones arancelarias, este es un ejemplo, es lo que se anunció en los últimos días. ¿Cómo Trump está justificando los aranceles que anunció el fin de semana? ¿Qué pasó? Los había pues puesto ya 90 días y entonces de pronto el fin de semana amanecimos el lunes con un montón de noticias de que cartas para México, cartas para diferentes países, nuevos aranceles para todos. Cuando vemos por qué Trump cómo está explicando o garantizando los aranceles, no está basándose en variables de déficit, aunque él diga que sí, pero no necesariamente en todos los casos. No son variables que necesariamente responden a la circunstancia económica de Estados Unidos, pero sí se explican nuevamente cuando hablamos de seguridad nacional. En el caso de Canadá, por ejemplo, Trump está racionalizando los aranceles por temas de fentanilo, por las presiones que le pone a la seguridad pública y al tráfico de drogas en su país, aranceles. Corea del Sur, aranceles. ¿Por qué? Porque la relación no es recíproca. Brasil, aranceles. ¿Por qué? Porque están persiguiendo a Bolsonaro, no sé si recuerdan a Bolsonaro, que fue presidente de Brasil, que hoy en día enfrenta un juicio por supuesta intervención en las elecciones. Trump dice que eso no es cierto, que están enjuiciando a su amigo y que es una violación a la democracia. Entonces, el mundo no necesita países que estén contra la democracia, aranceles. En el caso, por ejemplo, de los BRICS, igual. Todos los BRICS son los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otros 11 países que ahorita les voy a mencionar. Todos los países que estén diciendo políticas antiamericanas, básicamente anti-Trump, van a pagar un arancel. Son decisiones que, como ya decía, no se explican naturalmente por variables económicas, más que por variables políticas.
Entonces, otra vez regresamos al ejemplo de que pues la seguridad nacional parece ser lo que Trump quiere que explique sus decisiones, al menos en la narrativa. Y me meto mucho este tema de la narrativa porque creo que es lo que más vale la pena recuperar para ustedes y para sus tareas, que creo que toda esta información que es muchísima y que esto puede parecer un cachito nada más, hay que empezarlo a articular en una narrativa que haga sentido al consumidor, porque claro que si yo veo todo este escenario, pues digo, o sea, pues casi casi que ir al día, ¿sabes? O sea, en cuanto a mis decisiones, porque pues, ¿para qué me comprometo con algo tan grande si sé que los cambios pueden venir en cualquier dirección? Creo que toda esta información hay que empezar a articularla y estoy segura que también ustedes ya lo llevan haciendo en cómo impactar las decisiones. Todo esto nos deja muy claro que vivimos en un momento de recesión geopolítica. Hay una crisis, ay, ¿qué es esto? Ya. Hay una crisis de representación, como ya decía, ¿no? En cuanto a la gobernanza global. Hoy no tenemos instituciones globales que nos representen y nos defiendan en términos reales. Hay una falta de eficacia a las crisis globales. No hemos podido disminuir los números de los conflictos, al contrario, siguen aumentando todos los días. Hay desconfianza en las instituciones internacionales, ya lo decía con la parte de los aranceles, de pronto hoy nos está quedando chica la OMC, todas las regulaciones en cuanto al libre comercio, nos está quedando chico el derecho internacional porque todos los días se bombardean zonas que no tendrían que bombardearse y que no son legítimamente bombardeables, pero no hay manera hay manera de juzgar que estén pasando, pero también en los países tienen maneras de legitimar sus acciones. Entonces, hoy no tenemos una desconfianza no tenemos confianza en las instituciones internacionales y lo que ya les decía, la fragmentación, cada vez hay más grupos, tenemos el G20, el G7, el BRICS, ¿quién está tomando decisiones? El papel de México, me encantaría decir que está siendo mucho más activo. Yo a mediados pues estas fechas el año pasado, tuve una plática con legisladores y yo les decía, es que a mí me es muy natural que México ahorita con el cambio de gobierno, con la agenda de la presidenta Sheinbaum, con el perfil de la presidenta Sheinbaum, podamos tener nuevamente una renovación en la agenda global. En el papel la tenemos, pero la realidad es que los temas internos y la relación bilateral nos está sofocando para realmente no poder cambiar de foco y seguir enfrascados en la conversación con Trump, pues todos los días, ¿no? Un día sobre temas comerciales, otro día sobre fentanilo y otro día sobre temas arancelarios. Básicamente nos está dictando ahí el rumbo de la política exterior mexicana. Las teorías nos dicen cómo salir de esta recesión geopolítica, ¿no? Una, reformar las instituciones existentes, que es un pleitito que nadie se quería aventar hasta hace un par de días que se reunieron los países del BRICS. Por eso vino como anillo al dedo este momento para tener esta conversación. Otro del plan de acción para salir de esta recesión, construir instituciones nuevas, ¿no? Que estén mejor alineadas, sabiendo que los cambios culturales son los cambios que más tiempo toman. Entonces, pues obviamente trae esto un costo de implementación y una curva de aprendizaje. Y la otra es destruir la vieja arquitectura e imponer un nuevo conjunto de reglas. Parece muy fácil, pero pues cuando tienes a todo el mundo queriendo opinar, pero a nadie queriendo participar, pues obviamente tampoco es tan fácil. Esta designación de conflictos, de recesión geopolítica, es compartida por los diferentes bloques, perdón, es compartida por los diferentes líderes y ya vemos hoy en día ajustes en el equilibrio hegemónico. Hace pocas semanas fue la reunión del G7. El G7 son los 7 países más ricos del mundo, está políticamente contra las cuerdas, no se logran poner de acuerdo ni siquiera ante un solo conflicto específico, menos se van a poner de acuerdo ante los grandes problemas globales como la crisis climática, la crisis de vivienda, la crisis del costo de vida, la crisis de la salud pública. Todos son buenos deseos, pero pocas acciones. Y apenas hace unos días, lo que les decía, que del momento de esta reunión, se llevó a cabo la otra cumbre paralela de los BRICS, que por primera vez se ven visiones muy diferentes. En el caso del G20, por ejemplo, del G7, perdón, todos estos países ricos queriendo alinearse entre ellos mismos para resolver los conflictos que ellos mismos hoy no han podido resolver. Los BRICS, por su parte, que son, ya les decía, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más 11 países, reuniéndose para entender cómo sumar a otros más países emergentes a atender los conflictos globales. Entonces son visiones
no necesariamente drásticamente distintas, son visiones complementarias porque todas coinciden en los problemas que hay que atender, que es la historia de nuestra vida, ¿no? Estamos todos sobrediagnosticados todo el tiempo. Pero el sprint político que están teniendo los BRICS, básicamente gracias a las crisis de Trump, crisis políticas, de Trump, de Macron, de Italia, que vemos en esta foto, ¿no? Aquí está Italia, aquí está Macron, aquí está Trump, también estuvo Zelensky, la representante de la Unión Europea. Todas estas crisis, pues los BRICS están diciendo, pues hay que nosotros ponernos de acuerdo y renovar las instituciones globales. Y entonces ellos ya en una declaración que salió hace un par de días, como les decía, derivada de la cumbre anual, básicamente están planteando eso, renovar el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional, renovar el Banco Mundial, renovar la ONU, renovar las instituciones que pues hoy en día son las que mantienen el centro de estos países ricos y que pues por ende ellos mismos no se habían atrevido a plantear que se reformaran como tal. Este es un detalle de las cumbres, no me voy a detener, pero está aquí presente. Y en el caso de la crisis climática, pues es uno de los temas que justamente vemos todo este conflicto, todo es aranceles, todo es comercial, todo es guerras, y la crisis climática, a diferencia del año pasado, que era el principal tema global, cada vez lo vemos más fuera, no solo de las noticias, sino de los foros de decisiones, de nuestras propias decisiones, pero cada vez vemos más problemas ambientales. Todos los días los que vivimos en la Ciudad de México y seguramente en otras partes del país también, estamos viviendo inundaciones, estamos viviendo desbordes, lo que pasó en Texas, lo que está pasando en Europa también, olas de calor, fenómenos absolutamente inexplicables porque, bueno, inexplicables en el sentido lógico, ¿no? O sea, como que son evitables, pues, pero muy explicables por la acción humana. Y vemos que todas estas intenciones, ¿no? De las personas que quieren que sus gobiernos sean más contundentes, que tienen ansiedad climática, que estamos más preocupados, toda esta preocupación se está relegando a la parte económica, política, conflictiva, y entonces estamos dejando el tema climático como si ya lo hubiéramos solucionado o como si fuera algo que ya está en marcha y solventable por sí mismo, cuando la realidad es que está cada vez más fuera de los foros de discusión. Pero nuevamente este nuevo bloque, los BRICS, bueno, no es nuevo, pero el poder que está teniendo recientemente lo está volviendo a poner al centro porque pues ya sabíamos desde la campaña de Trump y desde su primera administración que el tema ambiental iba a estar totalmente relegado a un segundo lugar. Entonces, este es un poco un resumen que les quiero contar. Este resumen, yo le dije a ChatGPT, aquí están todas mis notas de la plática de hoy, mis notas de el análisis que hago constantemente, porque como ya escucharon, me dedico básicamente a estar observando fenómenos y a entenderlos y a estudiar un poco cómo impactan a diferentes secciones y sectores. Le di todas mis notas y le dije, resúmeme esto y ponlo visualmente. Y este es el tablero que me dio. Yo lo acomodé aquí un poco, pero me parece muy interesante cómo de verdad las pistas están dadas. O sea, no es algo que... Estoy segura que mucho de lo que les he dicho no es nuevo para ustedes, a lo mejor les está ayudando a conectar puntos, pero la realidad es que es algo que vemos todos los días. ChatGPT me dijo, sí, me estás hablando de la dinámica geopolítica entre China y Estados Unidos y cómo se ven las fuerzas, ¿no? Me estás hablando que hay una carrera por recursos naturales, que hay una presión del cambio climático, que hay tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, que también está teniendo sus propias cumbres y propias reuniones de países y de actores para poder entender cómo acercarnos a la inteligencia artificial sin que sea de manera perjudicial para la sociedad. Estos otros focos de tensión regional, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, básicamente, en Polonia, en Hungría, con el ascenso también de liderazgos muy de derecha, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en India, en términos de representación política, y también, pues finalmente, este ascenso de nuevos actores, ¿no? Hacia la multipolaridad. Estos países que ya yo les decía, que tienen no solamente grandes perspectivas de desarrollo y crecimiento económico, sino pues también cada vez teniendo más liderazgo político, no nada más económico, hablando de los temas que los otros grandes países ricos pues no quieren hablar. Y pues ya para cerrar mi presentación, antes de comentarles rápidamente cómo creo que, o cómo yo entiendo que esto puede ser relevante para ustedes, esta cita de nuevamente uno de los miembros del orden global que cada vez está más desarmado, el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Vivimos en un mundo de múltiples crisis,
nunca ha sido más necesario invertir en trabajar juntos, en cooperar todos, construir alianzas, pero también pues cada vez es más problemático. Y esta agenda de desarrollo con la que nosotros empezamos 2015, básicamente, porque son agendas de desarrollo que se definen a décadas hacia adelante. En este caso, 2015-2030, pues estamos totalmente perdidos y estamos a 5 años. Todo esto, desde luego, no debería significarnos pavor. Creo que al contrario, hoy en día vemos diferentes circunstancias que están dictando el orden y el caos en diferentes sectores. Pero yo lo que veo en común de todo esto es, por un lado, la parte estructural de que México, en todas las teorías y en todos los escenarios, debería beneficiarse de estas disrupciones económicas, por un lado. Y por el otro lado, creo que hoy en día es muy importante entender que nosotros somos actores de esta realidad, ¿no? Somos actores de esta realidad y como tal deberíamos intentar participar en en el mejor tenor posible. Por ejemplo, en el caso específico de lo que ustedes se dedican, ¿no? En términos inmobiliarios. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para no distraerme ahí con mi... Ay, se me va a acabar. ¿Me pueden esperar un segundo porque se me va a acabar la pila? Un segundo. Sí, claro que sí, Mariana, gracias. Ya, perdón. El tema, por ejemplo, de cómo ustedes se aproximan a un tomador de decisiones, ¿no? Ustedes cuando se aproximan a la persona que quiere invertir, o mismos ustedes si están queriendo invertir en el sector, etcétera, pues coexisten en su mente con toda esta información que yo les acabo de platicar, ¿no? A lo mejor no tan, bueno, quiero pensar que estuvo estructurada, pero a lo mejor no tan estructurada o no tan desmenuzada, pero sí lo vemos en noticias, lo vemos en las conversaciones familiares, etcétera, ¿no? TikTok, Reels, etcétera. Y entonces ustedes se aproximan a estas decisiones de compra o de inversión, en este caso, con todo esto en su mente. ¿Cómo es lo que yo creo que podría ayudarles? Creo que lo primero que hay que hacer, y se los digo como, como persona de este lado, hay que reconocer que todos estamos viviendo en una ansiedad geopolítica real. O sea, hoy en día yo veo las publicidades sobre inversión y ahorra y paga y no sé qué, yo digo, pero ¿qué tal que el mundo mañana se acaba, ¿no? Y es una preocupación que yo, que me dedico a esto, tengo y que obviamente todas las personas tenemos. Y entonces creo que se trata mucho más de empoderar a las personas y de sugerir cómo participar, como ya les decía, en esta realidad. Desde luego es mucho mejor que estos conflictos nos estén ayudando a tener más recursos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, pues obviamente las bienes raíces es algo que está impactado, perdón, por la inestabilidad, porque eso impacta las tasas y por ende todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo. Pero pues sí es cierto que es un tema de generar recursos que nos agarren, como ya les decía, pues mucho mejor preparados para esta realidad. Otra cosa que yo creo que también es importante es entender, ya les decía yo de que la oportunidad es real y es estructural. México se tiene que beneficiar de esta reconfiguración global. Yo soy totalmente contraria a quienes dicen que ya se nos fue el tren, que nos vamos a ahogar en nuestros conflictos nacionales. Yo creo que no, yo creo que más bien es empezar a transitar esta conversación de cómo nosotros no nada más somos actores, sino protagonistas. Y también pues siempre algo que pues ya saben ustedes muy bien, ¿no? El riesgo es manejable. Creo que toda esta información debería servir para el storytelling que ustedes pueden utilizar para aproximarse a las decisiones de inversión, pero sí creo que es muy real que entender que no solamente el patrimonio es un fin último, sino un medio. O sea, no es un fin en sí mismo, sino un medio para transitar estas circunstancias de incertidumbre, estas circunstancias tan adversas, para que no nos agarre, si ya nos va a agarrar mal parados, pues no tan mal parados, ¿no? Teniendo un poco más de recursos, como dicen, ¿no? Pues un techo. Y pues sí, la verdad es que es un sector muy impactado, sobre todo también por cuestiones generacionales, ¿no? Cada vez vemos más jóvenes con mucha más incertidumbre y menos
certeza sobre en dónde poner su dinero o qué hacer, o la crisis climática cada vez nos está orillando más a no saber ni siquiera en dónde vivir, ¿no? Porque pues eso era antes, antes no había que preocuparse por eso. Hoy en día sí, sí te preocupas por dónde invierto, dónde pongo mi dinero, si está propenso al riesgo climático, si es propenso a inundaciones, o sea, todos estos factores creo que desde luego nos amenazan y nos hacen un poco más chica la bolsa de decisiones, pero pues insisto, creo que tener todo este panorama completo y poder, no está fácil la tarea, poder consolidar la historia es muy, muy útil. Dime, Jacobo. No, creo que se abrieron los micrófonos. Ah. Ahorita los muteamos. No, pero pues básicamente es esto. Espero no haberlo saturado y aburrido mucho de información. No, para nada. Son muchas cosas. Pues pero es que pasan muchas cosas en el mundo. pasan muchas La cosas. verdad es que en tiempo récord, en menos de 40 minutos, nos diste una radiografía. Me encantó tu última lámina, bueno, una de las últimas láminas, la que te hizo el ChatGPT. ¿Qué Porque, tal? claro, Todo está en darle bien la información. O sea, sí, le das claro. bien la información y lo hace muy bien. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Nos gustaría pedirte que nos regales unos minutos más para hacerte algunas preguntas. Nos Claro que acompaña el día de hoy también un muy buen amigo de SOC, Emanuel Garfias. Él es conferencista, es analista de mercado, es especialista en gestión patrimonial, certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y como les digo, un muy buen amigo de todos nosotros. Y bueno, pues porque quisimos, Mariana es una experta, como ya lo habrán podido notar, es experta en todo lo que sucede en el mundo. Pero bueno, pues también quisimos invitar a un experto en cuestiones de mercado, ¿no? Para que podamos un poquito aterrizar poderle preguntar a un experto tal vez en cuestiones de mercados financieros, en cuestiones de inversión, cómo transferir toda esta información a un portafolio de inversión. Me llamaba muchísimo la atención lo que comentaste en un principio, aquí lo puse, esto de pago la tarjeta o no, el mundo se va a sí. terminar o no. Yo lo que le diría a la gente es sí, páguenla, Claro, porque claro. puede ser que no se acabe y porque además llevamos con el amague, justo como mencionabas, ¿no? Desde el COVID estamos en una cosa el mundo se va a terminar, después del COVID, las guerras, la tensión nuclear y después la guerra en Israel y bueno, pues todo el tiempo estamos pensando en que si el día de mañana vamos a despertar, pero afortunadamente siempre despertamos, ¿no? Entonces, los invitamos a todas y a todos que nos pongan sus preguntas. Afortunadamente ya tenemos aquí varias preguntas en el chat, también varias preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestros canales de redes sociales. Y bueno, pues aquí algunas anotaciones. Espérenme, porque a ver si me puede alguien ayudar a ponerle en mute los micrófonos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Emanuel, por acompañarnos. Bueno, pues mira, aquí tenemos algunas preguntas. Hablaste hace un momento de que estamos transitando en un mundo de derecha, ¿no? O sea, después de haber tal vez venido un par de décadas con movimientos pues mucho más progresistas, mucho más de globalización. Ahorita comenzamos a ver que no nada más es una cuestión de Estados Unidos. En muchos otros países este sentimiento de vamos a cerrar fronteras y vamos a ir contra los migrantes, Europa, ¿no? Lo vemos, el mismo Rusia, ¿no? Me llamaba mucho la atención lo que comentabas de China, ¿no? Ahora resulta que China es el que está buscando la globalización, cuando antes era totalmente al revés. ¿Qué podríamos esperar si esto continuara? Este movimiento de ultraderecha de los países se ve que tiene una incubación y que va de largo plazo, o más bien, pues bueno, es solamente este periodo exacerbado también por esta cuestión de Trump. ¿Qué opinas, Mariana?
Es una pregunta súper útil y muy importante. Em, yo personalmente tengo fe en los jóvenes. Tengo fe que los jóvenes van a seguir, así como han seguido manteniendo este barco a flote y esta moral con la que han tenido que lidiar. Creo que hoy en día vemos, cuando vemos las encuestas de quienes están realmente apostando por las derechas, en algunos países son los jóvenes, pero en otros países son los grupos de mayor edad. Y no es que no, o sea, para nada quiero decir que tienen suficientes elementos los grupos de mayor edad para también estar apostando por opciones de derecha. Pero sí creo que es una combinación entre resentimientos históricos, entre frustraciones actuales muy legítimas, insisto, a ver, no es para menos que hoy en día estemos viendo estos giros. Yo cuando me dicen, es que cómo es posible, es como de, si están viendo cómo está el mundo, hay recesión económica, hay fragmento político, hay crisis de vivienda, de costo de vida, pues claro que la gente quiere dar un giro, ¿no? Y desafortunadamente el giro en este caso, pues es hacia el otro lado, que es en muchos lados la extrema derecha. Em, yo creo que es una cuestión también de desarrollo socioeconómico. No creo que sea algo tan temporal como quizás nos gustaría pensar. Creo que es algo muy real, pero creo que va a estar en las agendas de contrapropuesta la capacidad de atender esas demandas o no atenderlas. Y honestamente, si no las atienden, los grupos, la oposición en este caso, o sea, los partidos un poco más progresistas, si no las atienden, pues honestamente culpa de ellos va a ser el avance o no de la derecha. ¿Por qué? Porque hoy el papel que hoy está teniendo la derecha es ponernos en la mesa lo que quieren. Todavía no están tomando decisiones. En Francia todavía no están tomando decisiones. El avance en Reino Unido todavía no está tomando decisiones. En España todavía tampoco. Si los que están en el poder no son capaces de atender esas demandas, que hoy se las están diciendo de muchas formas, violentas y no violentas, pues la historia nos va a costar muy caro, la verdad. Pero sí creo y no solamente tengo fe en los jóvenes, como ya decía, sino en que los gobiernos que hoy en día están en el poder van a poder satisfacer esas demandas tan legítimas de todos los grupos. Pero sí creo que es un ciclo también. Es un ciclo después de una disrupción como la pandemia. Viene siempre y está teorizado. Cuando estamos en momentos de crisis, tomamos decisiones y perspectivas erráticas, ¿no? Dando por hecho en este caso que pues ser progresistas es lo que está bien. Claro. Y justo en este sentido, me gustaría preguntarte a ti, Emanuel, justo como comenta Mariana, pues bueno, vivimos un mundo de derecho, un mundo de cambios, un mundo de nacionalismo, pero lo que se ve en las bolsas, por ejemplo, ¿no? La bolsa en Estados Unidos, la bolsa en México, las bolsas en Europa, pues siguen subiendo. Pareciera que a pesar de que cualquiera pensaría que esto va en sentido contrario, ¿no? Y que todas estas decisiones de los aranceles y estas cosas harían que el mercado cayera, los inversionistas pues pareciera que siguen invirtiendo en los mercados. Sí, finalmente, buenas tardes a todos. El capitalismo está saliendo avante ante todo esto. Hemos visto muy poca reacción negativa, por ejemplo, cuando fue el famoso Día de la Liberación Económica que publicó Trump. Al día siguiente hubo una bajada, una caída del 10% de las bolsas, pero a la semana siguiente estaba todo en repunte histórico y estábamos viendo nuevamente números que jamás habíamos visto antes. No solo en Estados Unidos, también en México. O sea, el capitalismo no ha dejado de ir avanzando. Finalmente, los aranceles, yo escuchaba una reflexión que decían que los aranceles y la respuesta arancelaria de Estados Unidos hacia el mundo es finalmente el resultado de que estamos en un mundo global y económicamente capitalista, en donde lo que está funcionando es ponerle más precio y más valor a las cosas, ¿no? Y finalmente, ¿quién está sufriendo las consecuencias de todo esto? Lamentablemente, los que consumimos, porque el impacto inflacionario también se está viendo, como muy bien lo decía Mariana, desde la pandemia. O sea, si hoy en día el mundo aún no se repone a niveles inflacionarios pre-pandemia, pues ya estamos viendo más bien los nuevos números de inflación a los cuales nos vamos a tener que estar acostumbrando. Ya el mundo no se pudo recuperar. Entonces sí, definitivamente es una cuestión capitalista en donde
el mundo sigue dándole valor a las cosas. Y bueno, aunque nosotros los consumidores nos vemos afectados, finalmente somos los que estamos moviendo al mundo. Y entonces la derecha y el capitalismo ahorita están resurgiendo por esta cuestión lógica, ¿no? Justo es lo que quería también preguntarte. Esta semana se publicaron datos de inflación en Estados Unidos. Ya comenzó a tener impactos este tema de los aranceles. Ya los precios en Estados Unidos se están incrementando. Y bueno, pues eso pareciera que es una alarma, ¿no? Es una red flag para ellos mismos, porque sabemos que si los precios suben, pues la gente comienza a bajar el consumo. Sí, definitivamente. Y algo bien importante que comentaba Mariana en su gráfica, en donde hablaba acerca de las aprobaciones que tienen los presidentes de las naciones, pues vemos que Donald Trump ha bajado en lo que tiene ya de gestión, ya un año, bueno, ya casi un año más bien, ha bajado su porcentaje de aprobación de un 58 a un 54%, y todo por temas arancelarios y por cuestiones inflacionarias. La gente en Estados Unidos no está contenta con que este famoso sueño americano y esta famosa promesa de que Great America, Make America Great Again se está cumpliendo. Definitivamente no. Sabemos que no se iba a hacer de la noche a la mañana, pero pareciera ser que a ellos les está costando todavía más la vida por las cuestiones arancelarias que Donald Trump está poniendo. Entonces, ellos están a disgusto, y la imagen de Donald Trump en este sentido pues ha causado un desgaste muy importante por este va y viene de los aranceles, ¿no? También él no ha quedado bien parado con la famosa amenaza y se retrae, amenaza y se retrae, amenaza y se retrae. Ya finalmente su imagen ha venido desgastándose. Hoy todavía sale un anuncio a ver cómo reacciona el mercado mañana, una enfermedad que tiene de desgaste, de déficit venosa, algo así le llamaron. Más adelante tendremos, yo creo, todos más información. Veremos qué significa esto, ¿no? Ante el electorado para las siguientes elecciones en Estados Unidos, o para la población en sí, que es quien aprueba y desaprueba, ¿no? Entonces, les está costando más la vida. Me gustaría justo ahorita preguntar, aquí en el chat varias personas, sabemos que, bueno, pues la especialidad de Mariana pues es todo contexto internacional. Platicó mucho acerca también de la situación mexicana, pero también me gustaría preguntarte, el dólar, ¿no? En México pues sabemos que el tipo de cambio es muy relevante, ¿no? Es un referente del valor adquisitivo de las cosas, porque pues, hoy en día el 90% de las cosas que volteamos a ver que hay en nuestras casas, en nuestras oficinas, no se producen en México, ¿no? Por lo tanto, estamos muy ligados al tipo de cambio, porque pues al final son mercancías que vienen de fuera. Y lo que hemos visto en los últimos meses, pues es que el tipo de cambio, después de que nos habían dado un buen susto y casi se fue a 21 pesos por dólar, pues hoy en día vemos un tipo de cambio en 18 pesos con 80 centavos. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando con el dólar? ¿Qué podríamos esperar? ¿El tipo de cambio va a seguir bajando? ¿Esto es una cosa temporal? ¿Qué opinión tienes? Bueno, aquí sí es algo muy puntual. El peso se está apreciando frente al dólar. ¿Qué quiere decir esto? El peso está teniendo más valor a nivel mercado ante los inversionistas, porque efectivamente los inversionistas, como en Estados Unidos están viendo algunas deficiencias del gobierno norteamericano, pues los inversionistas así lo ven. Y aunque el riesgo país de Estados Unidos frente al riesgo país de México, pues hay todavía una brecha muy importante, finalmente están viendo que las amenazas de un gobierno inestable como el de Donald Trump, que cambia de parecer de un día para otro y que se está envolviendo en conflictos bélicos que tal vez no le corresponden, pero que quiere ser siempre el mandamás del mundo, pues esto, lejos de darle fuerza a nivel inversionistas, les causa un poco de desconfianza. Por eso, los inversionistas están buscando capitales refugio. Se van hacia bonos de otros países con la misma calificación AAA que tiene Estados Unidos, van hacia otro tipo de capitales, como por ejemplo el oro, van, por ejemplo, a otro tipo de país, diversifican. Básicamente es lo que está pasando.
Así como nosotros, cuando vemos que nuestro fondo de inversión ya no está creciendo igual, buscamos otras opciones, otros fondos para que nuestro portafolio siga manteniendo la misma rentabilidad, pues los inversores enormes pues hacen exactamente lo mismo. Y actualmente pues hay mucho capital, refugio, afortunadamente, a donde están yendo los inversionistas, y aunque el peso no es el principal, sí es uno de estos capitales refugio que han ganado valor frente al dólar. Oye, Mariana, muchas gracias otra vez de que ya nos extendimos. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Voy a intentar ya ser un poco más breve, porque bueno, pues teníamos planeado que esto durara 1 hora y ya vamos un poquito más largos. Pero bueno, está muy interesante esto. Y aprovechar que los tenemos aquí. Oye, yo quisiera preguntarte una cosa que nos preguntaron en varias ocasiones. Esta situación de Donald Trump buscando a los migrantes indocumentados, que bueno, pues no es únicamente una cuestión que impacta a México, sino a muchos países de Latinoamérica, va a tener un impacto en la economía. Vimos hace justo el fin de semana, ¿no? Lugares desérticos, comienza a haber una crisis de mano de obra, porque pues sabemos que nuestros paisanos que están en Estados Unidos, pues son los que verdaderamente mueven la economía o son una parte muy importante. ¿Crees que estas políticas, estas medidas de Donald Trump van a terminar afectándolo económicamente? Sí, a ver, creo que igual es una pregunta bien relevante y creo que hay dos, o sea, me vienen a la mente dos ámbitos prioritarios en los que esta política migratoria puede afectar a Estados Unidos. Por un lado, desde luego, en términos económicos, porque pues, hay muchos ámbitos en los que le afecta, pero en términos económicos, desde luego, la mano de obra, ¿no? El aumento del costo de mano de obra que puede significar el trasladar hoy la mano de obra indocumentada o inmigrante en Estados Unidos a legalizarla, que obviamente pues es muy rápida la matemática, ¿no? O sea, no tengo ahorita el dato, pero pues es muy evidente y yo creo que todos podemos imaginar cómo se trasladan los salarios de personal migrante a personal local. Esto por un lado. Por otro lado, el impacto también en las contribuciones fiscales que tienen los migrantes en Estados Unidos. Algo que Donald Trump no entiendo quién le pasó los cálculos para tomar estas decisiones. Las aportaciones fiscales de toda esta población migrante trabajadora son bastante relevantes. O sea, realmente le va a pegar a las finanzas públicas de Estados Unidos y a la recaudación. De pronto desestimar toda esta población trabajadora, al menos en lo que logran subsanar. O sea, no va a ser nada más un impacto en cuanto a mano de obra, sino también en cuanto al retorno fiscal que tiene la mano de obra, ¿no? Y tener, pues, literalmente tantos empleos, ¿no? Que pueden golpearse. Y el otro ámbito en el que le puede pegar en términos económicos esta política migratoria de expulsión es cuánto le está costando a Estados Unidos mantener estas redadas. O sea, el presupuesto de Estados Unidos que está destinando para pagarle a ICE, a todos estos agentes para hacer redadas, armar a todas estas personas, es un costo, o sea, multimillonario, es billonario, de hecho. Entonces, vemos ya que hace el 4 de julio, porque pues a Trump casi no le gusta el show, el día de su independencia tenía que proclamar esta ley en la que se ve el boquete fiscal que va a significar poder mantener a toda esta gente deteniendo a migrantes. O sea, están desestinando muchísimo presupuesto ahora para poder mantener esta operación. Entonces, sí hay varios impactos económicos de esta política migratoria. No hablemos de México, no hablemos de los países centroamericanos. Hablando únicamente de Estados Unidos, le va a pegar en sus finanzas públicas, desde luego en la colocación de mano de obra y no nada más eso, en el presupuesto público de Estados Unidos. Entonces, las matemáticas no dan. Lo que le está costando a Estados Unidos contra lo que puede obtener a cambio, más los costos reputacionales, políticos, sociales, ¿no? Que hemos visto jornadas muy intensas de manifestaciones alrededor de eso, pues la verdad es que es costoso, sin pensar en la parte humanitaria, ¿eh? Me estoy limitando nada más a hablar de la parte económica y política, pero la parte humanitaria, pues, es otra dimensión también que va a impactar mucho. Y suena peligroso, ¿no, Manuel? Porque las bolsas en Estados Unidos en máximos,
pero pues por otro lado, cuando dijeron los analistas, cuando volteas a ver los fundamentales, cuando ves estas cosas, pues pareciera que en algún momento todas estas cosas pues van a terminar impactando a los mercados y al consumo y bueno, pues podría reventar la burbuja de los años de prosperidad, al menos en el mercado bursátil. Sí, exacto. Incluso la famosa burbuja, la supuesta burbuja que muchos analistas técnicos están viendo en el Standard & Poor's 500, por ejemplo, en donde las empresas están llegando a niveles de capitalización históricos, precisamente dicen esto: si hay sustento realmente para mantener este valor de las empresas en el paso del tiempo, y eso es lo que genera dudas a la postre, ¿no? O sea, todavía es un mercado, sí, con históricos que no nos explicamos cómo, y que por lo mismo podemos esperar que en cualquier momento esto pueda caer. Ahora, el mundo, no todo el mundo siempre va a la crisis, ¿no? O sea, hay sectores, hay países, hay regiones que a veces están arriba, a veces están abajo. Finalmente, la diversificación es algo que ha venido bien a los mercados. A México esto le ha beneficiado. Estaba viendo datos que, por ejemplo, el capital de las fibras en el último año en México se ha visto repuntado en un 21%. La bolsa en México ha sumado un 14% en el último año. Entonces, eso nos deja ver que los inversionistas ven eso, ¿no? O sea, están buscando en dónde van a refugiarse o en dónde van a experimentar nuevas opciones cuando esta burbuja finalmente caiga. Y todos apuntan a que en algún momento lo hará. Lamentablemente no tenemos la bolita de cristal. Si así fuera, pues ¿no? Ya todos estaríamos invirtiendo. Pero bueno, finalmente lo que nos saca a flote en este sentido es que pues estemos asesorados y estemos pues bien en conocimiento de precisamente los mercados, qué opciones tenemos para invertir, y aunque tal vez aquí no estemos los millonarios invirtiendo en capitales de manera tan importante, pero sí estamos creando patrimonio. Entonces esto debe de interesarnos macroeconómicamente para nuestra microeconomía, porque finalmente es lo que nos va a sacar a flujo. Claro, y esa es la importancia de tener a un asesor que te ayude justo a gestionar tu patrimonio. Oigan, pues quedaron muchísimos temas pendientes. Esta Mariana habló de los BRICS, habló del narco. Me hubiera encantado preguntarle si hay alguna forma de medir el impacto del narco en la economía. Pero bueno, ya nos extendimos más de lo previsto. Quiero aprovechar pues para comprometerlos a los dos a ver si podemos tener una conferencia como esta, no sé, tal vez el próximo mes, igual y nomás para hablar ya de los temas, ya no quedaron tantas cosas en el tintero que creo que a muchas personas les interesaría. Les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo, Mariana, muchísimas gracias, qué interesante conferencia, a ver si nos puedes acompañar en otros foros, y Emanuel igualmente, muchísimas gracias. Emanuel nos acompaña constantemente, es un experto y además un tipazo. Muchísimas gracias, Emanuel. Y bueno, pues agradecerles a todas las personas que se conectaron. Pues es un esfuerzo que interrumpo 10 segundos. Te interrumpo 10 segundos, Jacobo. Sí, por favor. Veo que se repite, bueno, gracias por sus comentarios, pero veo que se repite 2 veces una pregunta muy puntual en el chat, que ojalá aquí sigan los que preguntaron, porque me llama la atención que se repite esta pregunta. Que ¿de dónde viene la información del mapa de México sobre la actividad de carteles? Este mapa es de la DEA. Es de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos. Solamente para la curiosidad de que estaban ahí preguntando, 2 personas preguntaron. Es información con la que Estados Unidos se conduce. Entonces, pues, no, si es correcta o no, es especulación suficiente para cómo se aproximan a nosotros, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias, Mariana. Justo aquí están poniendo en el chat que los invitemos a SOC TV.
Por supuesto, para todas las personas tenemos un canal en YouTube. A ver si nos pueden acompañar, Mariana, Manuel. Claro que Súper sí. interesante. Les prometemos esta vez sí llegar con un montón de preguntas que casi las ponemos ahí en la pantalla para que la gente Ah, las padrísimo. vaya comentando. Y bueno, pues de nueva cuenta agradecerles muchísimo su participación, este esfuerzo. Pues bueno, lo hacemos con el objetivo únicamente de agregar valor, ¿no? Es acercarnos con todos nuestros clientes, con todos nuestros socios de negocio y aportarles un poquito, regresarles un poquito de todo lo que, de todo ese cariño también que nos ofrecen. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos su asistencia. A ver si nos pueden poner sus redes sociales, Mariana, Emanuel. No sé, Mariana, si tengas, ahí tenías tu código QR, ¿no? Para ver si Sí, te siguen. puse mi código QR de LinkedIn. La verdad es que no soy muy activa en las otras redes, A ver, pero si me quieren seguir por ahí, contactar por ahí, encantada yo de platicar todo el tiempo. Emanuel, tú también tienes, no sé si tengas tu código QR, ahí está el código QR de Manuel, síganlo en redes sociales y a ver si ahorita nos puedes poner, Mariana, el tuyo. Le Ay, sí. damos unos segunditos más al de Manuel para que la gente lo pueda seguir. Ahí también está bien activo, todos los días lo veo yo ahí en el Instagram, síganlo. Y Mariana, a ver si nos puedes tú compartir también ahorita tu código QR de LinkedIn para que la gente te siga por ahí. Creo que ahí lo ven, ¿no? Es Sí, ese. Preguntas, dudas. Nos hace bien a todos discutir claro. grandes problemas, y más cuando somos agentes de cambio, ¿no? Como en este caso, pues todos quienes están en SOC. Claro. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti. Rebe, pues Gracias. Pues muchas gracias, de verdad, Mariana. Qué buena plática. Nos quedamos con muchas cosas pendientes. Entonces ya habrá siguientes invitaciones, ya el público te está pidiendo. También, Emanuel, muchas gracias por tu participación. Ahí vamos a hacer la dupla. Ya después nos vamos a aventar ahí un podcast, ¿eh? Ahí vamos a ir creciendo. Y pues les agradecemos muchísimo el tiempo, la participación a todos. Recuerden que estos webinars los estamos haciendo de forma constante.